Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del factor de empaquetamiento hexagonal simple. Para resolver este factor de empaquetamiento tenemos que imaginarnos lo que tenemos aquí en el dibujo, que es una base hexagonal que nosotros estaríamos viendo la parte superior y la parte inferior con una altura que los delimita. Al ser igual y no tener internamente ningún otro tipo de átomos, se ha marcado los átomos externamente para poder darnos cuenta que en la arista, que lo vamos a llamar como A, es equivalente al radio de un átomo y el radio de otro átomo, es decir que A va a ser equivalente a 2 veces R, y por lo tanto su altura también va a ser igual, 2 veces R, es decir que tanto la arista como la altura equivalen a A. Listo. En la parte inferior tenemos la fórmula del factor de empaquetamiento, que es igual al volumen de la esfera sobre el volumen de la celda por 100. Y tenemos la segunda ecuación que nos dice que A es igual a 2 veces R. También tenemos aquí el cálculo de los átomos. Como vemos, son 12 vértices, ¿no es cierto?, por un sexto, que nos da igual a 2 átomos, y un medio por 2 átomos que se encuentran centrados, nos da igual a un átomo. 2 más 1, 3 en total. Número de coordinación 12. Ahora imaginémonos la base. Si nosotros nos imaginamos la base, es un hexágono. Y en este hexágono podemos dividirlo en la mitad y de punto a punto diagonal. Esto nos va a dar la equivalencia de 6 triángulos equiláteros, los cuales tienen 60 grados en cada ángulo. Si dividimos ese triángulo equilátero, vamos a tener dos triángulos rectángulos, ¿no es cierto? Y ese ángulo se va a partir en la mitad, es decir, le va a bisecar y va a tener 30 grados y 30 grados. Y a esa altura que va del centro a la base, lo vamos a llamar como H, ¿ya? Y esa H va a ser el apotema. Puedo ponerle yo nombres al centro a un punto B y al otro C, y al otro D. Si yo tomo este triángulo, me voy a dar cuenta que este fragmento de aquí va a ser igual a A, que es la medida de la arista. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este triángulo rectángulo? Nada, puedes aplicar función trigonométrica. Coseno de 30 es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, H sobre A. Para poder calcular el volumen de la celda, que prácticamente el volumen de la celda viene a ser toda la estructura, tenemos que darnos cuenta que es igual al área de la base, que es todo este hexágono, por la altura, perdón. En la altura venía dado por A. Pero no conocemos el área de la base, entonces vamos a resolver el área de la base, que es igual a perímetro por apotema sobre 2. Como hablamos, tenemos 6 triángulos equiláteros, entonces 6 veces tenemos también los 6 lados del hexágono, ¿verdad? Entonces, como tenemos los 6 lados del hexágono, la fórmula nos indica que el perímetro es la suma de los lados. Entonces 6 veces A por H sobre 2. Reemplazamos. Si el coseno de 30 es igual a H sobre A por función trigonométrica, tenemos que la equivalencia del coseno de 30 es igual a raíz de 3 sobre 2. Y esto a su vez es igual a H sobre 2R, que es la equivalencia de A. Se nos elimina el 2 con el 2 y nos queda que H es igual a R raíz de 3. Si reemplazamos esta equivalencia en la fórmula del área de la base, tenemos que 6 por A, que es igual a 2R, por
h, que es igual a r raíz de 3 sobre 2, se nos va a eliminar el 2 con el 2 y nos va a quedar 6r cuadrado raíz de 3. Una vez completada esta equivalencia, nos dirigimos a esta ecuación, que es volumen de la esfera es igual a 4/3 de pi radio al cubo. Y como tenemos 3 átomos, el 3 con el 3 se simplifica y nos queda 4 pi raíz al cubo. Perdón, 4 pi por radio al cubo. Ese es el volumen de la esfera. Ahora el volumen de la celda tenemos que reemplazarlo en la fórmula que habíamos denotado en este apartado, que es el volumen de la celda, área por altura. Reemplazamos el área y nos queda 6 radio cuadrado raíz de 3 por la altura, que era A, y A a su vez es 2R. Entonces, reemplazando en la fórmula principal, tenemos que 4 pi radio al cubo sobre 6 por 2 raíz de 3 radio al cubo. Se nos van a eliminar los radios del cubo, vamos a eliminar los términos que puedan simplificarse, y multiplicado por 100 nos va a dar igual que el factor de empaquetamiento es de 60.5%, y esto nos indica que el restante 39.5% son huecos dentro de esta estructura.